Buenas tardes, profesoras. Hoy le hablaremos acerca de nuestro preseminario de título de rehabilitación fonoaudiológica en pacientes con quemaduras orofaciales y alteraciones de la deglución, Chile 2021 a 2022. Los integrantes son Naya de Dancán, Diana Pascal, Gabriela Vázquez y quien les habla, Jennifer Pascal. Aquí se encuentra nuestra tabla de contenidos y el orden de nuestra presentación. Introducción. Según la Organización Mundial de la Salud, en el año 2018 menciona que existen alrededor de 180.000 muertes al año causadas por una quemadura que traen consigo una lesión traumática en la piel que puede ser total o parcial. Además, pueden llegar a causar la muerte. Las quemaduras no fatales traen consigo una hospitalización prolongada o desfiguración, o también pueden causar la discapacidad. Dentro de la fonoaudiología se interviene principalmente las quemaduras orofaciales, ya que esta provoca un daño en la estética, en el habla, en la voz, en la motricidad orofacial y en la deglución, siendo esta última la más importante en el pronóstico vital del ser humano, ya que la deglución es una función vital. Es por esto que la rehabilitación fonoaudiológica es imprescindible y su severidad depende de la extensión, de la profundidad, de la presencia de injuria inhalatoria o de procedimiento invasivo como la intubación orotraqueal, la traqueostomía o quemaduras de la vía aérea superior. A nivel mundial, se ve que el país más desarrollado en la rehabilitación fonoaudiológica en pacientes quemados en la deglución es en Brasil, ya que ellos presentan mayor investigación. En cambio, en Chile existe escasa investigación acerca de la rehabilitación fonoaudiológica, y esto se evidencia ya que existe solamente un centro de salud pública en la que atienden pacientes quemados en Chile, así como lo afirma Albornoz, Villegas, Peña y Whitty. Y el primer caso estudiado de una intervención fonoaudiológica en la deglución en Chile fue en el año 2016. Es por esto que queremos realizar esta investigación, ya que la rehabilitación fonoaudiológica en este tipo de pacientes ha tomado mayor importancia en este último tiempo, ya que uno de los hallazgos fonoaudiológicos que se han encontrado son secuelas deglutorias. Además, es por esto que surge la inquietud de saber cuáles son las técnicas de rehabilitación fonoaudiológica en estos pacientes, por lo que se considera de que este proyecto va a ser de gran impacto para los pacientes que tienen secuelas deglutorias y también como los fonoaudiólogos que se van a dedicar a esta área o están dedicados a esta área. Por esto, realizar esta investigación va a beneficiar en dar directrices a la rehabilitación fonoaudiológica y así ampliar el conocimiento en Chile con pacientes con quemaduras orofaciales, y además se vuelve un aspecto fundamental en la calidad de vida de las personas. Y además se considera que este proyecto es factible de realizar, ya que la información será recabada por bases bibliográficas y entrevistas con fonoaudiólogos que están dedicados a esta área. En virtud de lo anteriormente planteado, surge la pregunta: ¿en qué consiste la rehabilitación fonoaudiológica en pacientes que presentan quemaduras orofaciales con afectación en la deglución en Chile? Objetivos. Nuestro objetivo general es determinar la rehabilitación fonoaudiológica en pacientes con quemaduras orofaciales y alteraciones de la deglución, Chile 2021-2022. Y nuestros objetivos específicos son caracterizar las estrategias, determinar la experiencia de fonoaudiólogos y establecer la labor del fonoaudiólogo, esto en la rehabilitación fonoaudiológica en pacientes con quemaduras orofaciales y alteraciones de la deglución, Chile 2021-2022. Metodología de la investigación. La metodología de la investigación será en base a un estudio cualitativo, y esta se basa en tres enfoques. Primero, naturalista, ya que la interacción con los informantes será con una conversación natural, y de la entrevista para buscar información acerca del tema investigativo. Segundo, será descriptivo, ya que se basará en el análisis de descripción y se van a recopilar datos mediante entrevistas y bases bibliográficas actualizadas. Y tercero, será de tipo comprensivo, ya que busca las propias experiencias del actor social, que en este caso son fonoaudiólogos dedicados a esta área de pacientes quemados. El diseño del estudio será fenomenológico y descriptivo. Esto quiere decir que trabajaremos directamente con las vivencias de los participantes, entonces obtendremos perspectivas de ellos sobre un fenómeno y a partir de ello describiremos lo que tienen en común para finalmente poder desarrollar una descripción compartida sobre este fenómeno, sobre cómo lo vivenciaron y de qué forma lo hicieron. La muestra del estudio será no probabilística. Esto quiere decir que los procedimientos de selección responden a nuestro juicio o al juicio del investigador, y se realizará por un muestreo de profesionales voluntarios, lo cual va a ser clave para el desarrollo de la investigación, ya que aquí se va a recaudar la mayor información posible. Esta muestra va a ser entonces con 5 participantes a quienes se le aplicará esta entrevista dirigida del área que se investiga.
Los criterios de inclusión son fonoaudiólogos que han atendido o atienden a pacientes con quemaduras y alteraciones de la deglución, fonoaudiólogos que tengan como mínimo 3 años de experiencia en esta área, y el criterio de exclusión es fonoaudiólogos dedicados a otras áreas de la fonoaudiología como lenguaje, comunicación, rehabilitación cognitiva, audiología o lactancia materna. Al ser un estudio cualitativo, las variables pasan a llamarse categorías. Estas se definen como conceptualizaciones analíticas desarrolladas por parte del investigador para organizar los resultados que están relacionados a la experiencia humana que está en investigación. Entonces las categorías no se miden en términos de cantidad, sino más bien se determina la presencia o no de ellas. Este estudio cuenta con estas 6 macrocategorías presentes en la diapositiva, las cuales, como podemos ver en la tabla, se dividen en mesocategoría y microcategoría cada una. A continuación vamos a definir cada una de ellas. La macrocategoría de fonoaudiólogo se define como una disciplina que pertenece al área de la salud y se encarga de la evaluación, diagnóstico, intervención, promoción y prevención de los trastornos que afectan al lenguaje, voz, audición y motricidad orofacial, que incluye esta última las áreas de habla y deglución. Por lo tanto, aquí los indicadores son signos o síntomas, protocolos propios de cada área, estrategias de mantención, habilitación y rehabilitación, capacitaciones de grupos o comunidades y campañas de detección precoz. Esta macrocategoría corresponde a la pregunta número 1 de la entrevista. Fonoaudiólogo especializado en quemaduras se define como la contribución del fonoaudiólogo en la intervención del paciente quemado, ya que aquí abarca las áreas de deglución, comunicación y motricidad orofacial. El Ministerio de Salud afirma que el fonoaudiólogo evalúa la función deglutoria, evalúa cuando se sospecha de injuria inhalatoria, cuando hay una quemadura de vía aérea superior y interviene en pacientes traqueostomizados y participa del proceso de decanulación. Por lo que los indicadores acá serían tiempo trabajando en hospital o clínica, pacientes infantiles, juveniles, adultos y adultos mayores, que estos corresponderían a la pregunta número 2 y 3 de la entrevista. Las quemaduras orofaciales y su alteración en la deglución se definen como estas quemaduras que causan alteraciones funcionales como reducción de apertura bucal, disminución o pérdida de los movimientos faciales, cambios que generan a la hora de poder masticar, lo que afecta a la deglución, y ya afectándose esta función deglutoria se genera el trastorno llamado disfagia, que es una secuela frecuente en pacientes con quemaduras orofaciales, que esto ya se puede producir por lesiones de esta misma quemaduras orofaciales, por inhalación, por procedimientos invasivos como intubación prolongada o traqueostomía. Entonces los indicadores acá serían quemaduras orofaciales que más se presentan, disfagia que se presenta con mayor frecuencia, traqueostomía, ventilación mecánica e injuria inhalatoria. Estas corresponden a la pregunta número 4, 5 y 6 de la entrevista. La macrocategoría de estrategias de rehabilitación se definen como las estrategias utilizadas para rehabilitar el proceso deglutorio. Estas estrategias tienen como finalidad que el acto deglutorio sea seguro, eficiente, eficaz, confortable y competente. Existen múltiples medidas y procedimientos, hasta ejercicios, para mejorar o compensar las alteraciones orofaringes que presentan estos pacientes. Los indicadores son educación tanto para el paciente, familia y equipo de salud, indicaciones para una alimentación segura e higiene oral, cambios posturales, modificaciones en la dieta, maniobras deglutorias, aumento de la entrada sensorial de las estructuras anatómicas involucradas en este proceso, programa de ejercicios y tiempo de rehabilitación. Esta macrocategoría responde a la pregunta número 7, 8, 9, 10, 11 y 12. La macrocategoría de experiencia de fonoaudiólogo se define como el desconocimiento que hay acerca de la labor del fonoaudiólogo en esta área de quemaduras orofaciales con alteraciones en la deglución. Actualmente no existen muchos fonoaudiólogos dedicados a esta área, pero sí existe evidencia acerca de la intervención fonoaudiológica temprana con un enfoque en la motricidad orofacial, trayendo así múltiples beneficios para este tipo de usuarios. Por lo cual los indicadores son intervención fonoaudiológica precoz con un enfoque en motricidad orofacial. Y esta macrocategoría responde a la pregunta número 13.
La macrocategoría de labor y beneficio de la terapia fonoaudiológica se define como el desconocimiento que hay acerca de la capacidad que tiene el fonoaudiólogo de trabajar en esta área. Actualmente existen pocas oportunidades para que estos profesionales se dediquen a trabajar con este tipo de pacientes, sabiendo bien que la terapia fonoaudiológica tiene múltiples beneficios y su finalidad es mejorar la calidad de vida de los pacientes, por lo cual los indicadores son mejorar la calidad de vida de cada uno de estos pacientes con quemaduras orofaciales y alteraciones en la deglución y los beneficios de una rehabilitación fonoaudiológica precoz, por lo cual esta macrocategoría responde a la pregunta número 14 y 15. Ahora podemos observar el cronograma mediante una carta Gantt, el cual se fue desarrollando durante todo este preseminario. Se observa el tiempo en meses y semanas y las actividades realizadas. Se da comienzo en la tercera semana de julio con la actividad de lluvia de ideas de temas investigativos y se finaliza la tercera semana de diciembre con la actividad de defensa del preseminario. Con respecto a la recopilación de datos, se utilizará como instrumento una entrevista para este estudio, con el fin de recolectar las experiencias de fonoaudiólogos en la atención con estos tipos de pacientes. Va a ser mediante una entrevista dirigida y semiestructurada. Con este tipo de entrevistas se enfocan preguntas hacia un guía de tema. Los entrevistados se podrán expresar con libertad y después se van a registrar todas las respuestas. Por ende, el investigador va a proceder a un interrogatorio respecto a un conjunto de preguntas generales que proporciona información requerida por este según nuestro autor Monge 2011. La entrevista será con 5 participantes que se especializan en esta área. Bueno, estas son las preguntas que se le realizarán a nuestros participantes. En este caso van a ser 15 preguntas que son acorde a las categorías de nuestro estudio. Solamente voy a leer algunas. El número 1. Usted como fonoaudiólogo, ¿cómo describiría la importancia de la labor fonoaudiológica en la salud pública? Otra pregunta. ¿Cuántos años lleva en esta área de la fonoaudiología? Bueno, y estas serían las últimas preguntas. Cabe destacar que se va a aplicar un consentimiento informado a los participantes, en el cual se describe que la entrevista consta de la recopilación de datos para el proyecto de nuestra investigación por estudiantes en la Universidad Católica Silva Enríquez. Sobre las fuentes bibliográficas, respecto a la información que se va a buscar en la investigación, será recolectada por medio de datos bibliográficos con fuentes muy confiables, como El Cielo, Elsevier, Medline, Tesauro del UNESCO, EBSCO y Scripps. Con respecto al plan de análisis de datos, será mediante un análisis de respuestas a las preguntas de la entrevista que se le van a realizar a nuestros participantes. Con esto se va a buscar que los participantes puedan expresar sus experiencias y sentimientos a la hora de hablar en el tema de asistencia fonoaudiológica. En el análisis de datos no solamente va a estar basada en estas respuestas, sino que también va a ser complementada con información rescatada en buscadores webs, ya que van a revelar la experiencia de los fonoaudiólogos que trabajan en el área de pacientes quemados en Chile, ya que si bien las respuestas pueden verse de una mirada más subjetiva a la hora de realizar las preguntas. Por esto, la revisión bibliográfica nos va a ayudar a sustentar y a respaldar nuestro proyecto. Aquí se encuentra nuestra bibliografía y con esto terminamos nuestra presentación.